en el corazón de Viena, donde los candelabros reflejaban 1000 destellos sobre el mármol y las máscaras ocultaban más verdades que rostros. Lady Alexandra Harrow cruzó el salón con paso firme. Las damas la observaban con envidia, los diplomáticos con interés, y los espías, aunque nadie los llamara así, con cautela. Vestía de dorado, como si quisiera desafiar al propio sol, y en sus labios se dibujaba una sonrisa que no alcanzaba los ojos. A su alrededor, la música de Strauss giraba como una telaraña, hecha para atrapar secretos entre vals y carcajadas. Nadie lo sospechaba, pero esa noche, en medio del esplendor imperial, comenzaría un juego que decidiría el destino de Europa. El sonido de una copa rompiéndose hizo que todos giraran la cabeza hacia el centro del salón. Allí, bajo el brillo de los espejos, un hombre de mirada indolente y traje impecable se arrodillaba ante ella. Lady Alexandra Harrow dijo, con una elegancia que solo un británico podía fingir, ¿me concedería el honor de ser mi prometida? Hubo un murmullo general, un suspiro de sorpresa, y el rumor se extendió como pólvora. Nadie sabía que la pregunta no era una promesa de amor, sino una orden de la corona. Lord Gabriel Sinclair, oficial del Servicio Secreto Británico, mantenía la sonrisa mientras medía las reacciones del salón. A su alrededor, los embajadores fingían brindar, los músicos retomaban el compás, y el conde Victor Steinberg observaba desde la distancia con la calma del cazador que reconoce a otro de su especie. Para todos los presentes, aquello era el escándalo de la temporada. La hija del embajador británico comprometida con un hombre misterioso recién llegado de Londres, pero bajo las luces del palacio, donde el perfume del champán se mezclaba con el olor metálico de la política, el compromiso era una máscara más. Alexandra sabía que no podía rechazarlo sin poner en riesgo la reputación de su familia. Él, que no podía permitirle saber hasta qué punto estaba ya implicada en una red de espionaje que se extendía desde Viena hasta San Petersburgo. Cuando la orquesta reanudó el vals y Gabriel le ofreció la mano, ella lo aceptó con la frialdad de una actriz y la elegancia de una reina. Parece que ahora somos aliados, Lord Sinclair, murmuró. Él sonrió, sin mirarla en aliados, y enemigos, si es necesario, y mientras giraban entre los espejos, ninguno de los dos imaginó que ese baile de apariencia se convertiría en el principio de algo que ni el deber ni la guerra podrían destruir. A los días siguientes al compromiso fueron una coreografía cuidadosamente ensayada entre el deber, la sospecha y un deseo que ambos fingían no sentir. Viena los observaba como si fueran los protagonistas de una novela romántica, sin imaginar que detrás de cada sonrisa había un mensaje codificado. En los desayunos oficiales, Alexandra hablaba de trivialidades con las damas de la corte mientras deslizaba notas cifradas bajo los platos de porcelana. Por las noches, en los salones iluminados, por gas, Gabriel fingía recitar poemas en su oído, cuando en realidad le susurraba contraseñas. La ciudad entera era un tablero de ajedrez, y cada mirada tenía el peso de una jugada. Pero había momentos en los que el juego se volvía demasiado real. Una noche, durante una recepción en la embajada francesa, el conde Steinberg se acercó a Alexandra con su habitual sonrisa venenosa. Dicen que el amor británico es tan frío como el clima de Londres, dijo mientras tomaba su mano. Me pregunto si su prometido sabrá mantenerla caliente en Gabriel. A pocos pasos, fingió no escuchar, aunque cada músculo de su cuerpo se tensó. El calor, respondió Alexandra con calma, milord, no proviene del sol, sino del fuego que uno decide encender. En cuanto ella se alejó, las miradas se cruzaron por un instante. Lady Steinberg hambrienta de poder, Lady Gabriel ardiendo en una mezcla de celos y admiración. En la residencia Harrow, las cosas no eran menos peligrosas. Las paredes, cubiertas de tapices y retratos, parecían escuchar. Alexandra comenzó a notar movimientos extraños en cartas que desaparecían, criados que murmuraban en idiomas que fingían no hablar. Una tarde, al entrar en el despacho de su padre, encontró un sobre sin sello escondido bajo una carpeta diplomática. Dentro, un mensaje en clave y un nombre que la heló a Eleanor Harrow. Su madre a la tinta parecía reciente. Cuando Gabriel la visitó esa misma noche, ella lo confrontó. ¿Cuánto sabías? Él guardó silencio, y ese silencio pesó. Más que cualquier mentira,
No confías en mí, murmuró ella. No puedo hacerlo, respondió él, sin poder mirarla a los ojos. La distancia entre ambos era una herida abierta. Pero cuando la lluvia comenzó a golpear los ventanales, Gabriel habló con voz baja en sí. Tu madre está involucrada. ¿No permitiré que te destruyan con ella por lealtad a tu país? Preguntó Alexandra, con una ironía amarga. Por lealtad a Tien, en ese instante, por primera vez, la misión perdió su nombre y el peligro su. Lohican, y aunque el amor aún no se pronunciara, ya comenzaba a moverse en silencio, igual que las sombras que se preparaban para traicionarlos a ambos. Las semanas que siguieron fueron un laberinto de apariencias cada vez más frágiles. Viena vivía en un perpetuo estado de euforia en bailes, conciertos, cenas diplomáticas, reuniones en cafés donde las palabras eran armas más letales que las balas. Alessandra y Gabriel, obligados a interpretar su papel de prometidos perfectos, se convirtieron en el centro de todas las miradas. Cada gesto, cada roce de sus manos era observado y analizado. Cada sonrisa falsa era un mensaje cifrado. Pero cuando la música callaba y las luces del palacio se apagaban, las máscaras también comenzaban a caer. En el silencio de las noches, en los pasillos donde solo se oía el sonido de los relojes marcando la hora, Gabriel la observaba escribir en su escritorio, la vela reflejada en sus ojos, y se preguntaba en qué momento su deber había dejado de ser su brújula. No te acerques demasiado, solía repetirse, sabiendo que era inútil. Una noche, mientras revisaban documentos robados en el salón de música, sus manos se tocaron al mismo tiempo sobre una hoja. Fue apenas un segundo, pero bastó para que todo el aire desapareciera. Deberíamos concentrarnos, dijo ella, sin levantar la vista. Eso intento, respondió él, y ambos comprendieron que ya no se referían a los papeles. El peligro no tardó en acercarse. Gabriel recibió una carta sin remitente sellada. Con cera negra Antudama juega para ambos bandos. Al leerla, sintió una punzada en el pecho, una mezcla de ira y temor. Esa misma tarde, Alexandra descubrió en el escritorio de él un informe con su nombre escrito entre sospechosos. No se necesitaban palabras a la traición, real o imaginaria. Se instaló entre ellos como una tercera presencia. En el baile del palacio de Hofburg, el conde Steinberg se acercó a Alexandra, ofreciéndole un brindis por los secretos bien guardados. Gabriel observó la escena desde lejos, con una sonrisa gélida que ocultaba el veneno del desengaño. Cuando la orquesta comenzó un vals, él se acercó a ella con gesto impecable, la tomó de la mano y mientras bailaban susurró cuánto tiempo pensaba seguir fingiendo. La misma pregunta podría hacerte, replicó ella manteniendo la sonrisa para los curiosos que los rodeaban. Giraron una y otra vez bajo las luces, como si su disputa fuera parte de la coreografía. Desde los balcones, Steinberg los observaba con satisfacción, sabiendo que el juego se inclinaba a su favor. Pero mientras la música se elevaba, Alexandra comprendió algo. Si no encontraba la verdad antes que ellos, ambos serían destruidos. Y cuando el vals terminó, juró que, aunque el amor tuviera que sacrificarse, la mentira de Viena caería con quien la había creado. La verdad empezó a revelarse de la forma más cruel, no con un disparo ni con un escándalo, sino con un susurro. Una tarde, mientras la nieve cubría Viena con su manto blanco, Gabriel fue convocado a una reunión secreta en los sótanos del consulado británico. Allí, entre mapas, copas de coñac y rostros tensos, su superior deslizó un informe sobre la mesa. El traidor no es la familia Harrow, dijo. Es Sir Alfred Pembroke, amigo personal de tu embajador. Lleva años vendiendo información a los austrohúngaros. Gabriel apretó los puños. Todo tiempo había vigilado a la persona equivocada. ¿Y Alexandra? Preguntó, intentando mantener la voz firme. Ella sigue siendo una pieza valiosa, pero ignora demasiado. Si sospecha, elimínala del tablero. En el silencio cayó como un látigo. En los ojos de Gabriel brilló una decisión muda. Esta vez no obedecería órdenes. Esa misma noche irrumpió en la residencia Harrow. Encontró a Alexandra junto al piano, escribiendo una carta. «Empaca tus cosas», dijo, sin aliento. «¿Nos vamos esta noche?» Ella lo miró con una mezcla de miedo y desconfianza. «¿Qué ocurre? ¿Que la guerra está más cerca de lo que crees y alguien nos está...?» Usando a un bus, él extendió una carpeta con los documentos de Pembroke. «Aquí está tu verdadero enemigo». Ella leyó en silencio,
y su rostro se endureció al reconocer la firma del hombre que había comido en su mesa y besado la mano de su madre. Esa noche cruzaron Viena bajo la nieve, camino a un pequeño café junto al Danubio, donde los aliados de Gabriel esperaban. Por primera vez, estaban del mismo lado. La tensión que los había separado se transformó en una complicidad silenciosa. Y pensar que todo empezó con un anillo falso y un baile, dijo ella, intentando sonreír. Algunos compromisos, respondió él, terminan siendo más reales de lo que uno planea en el interior del café. Un contacto les entregó los papeles necesarios para desenmascarar al conde Steinberg y a Pembroke en la próxima recepción imperial, pero el peligro acechaba más cerca de lo que imaginaban. Mientras Alexandra guardaba los documentos en su abrigo, un disparo rompió el cristal de la ventana. Gabriel la empujó al suelo, protegiéndola con su cuerpo. Desde fuera, una sombra escapó entre los callejones. «Nos encontraron», dijo él, levantándose con dificultad. Alexandra le tocó el rostro, viendo la sangre en su mejilla. «No podemos rendirnos ahora, Anne, no lo haremos». Y en ese instante, antes de volver a la oscuridad de las calles, se besaron, no como espías ni como aliados, sino como dos personas que comprendían que el amor podía ser la única verdad en medio de tantas mentiras. Durante los días siguientes, Viena se transformó en una jaula de cristal donde cada mirada podía ser una amenaza y cada conversación una trampa. El disparo en el café no había sido un simple intento de intimidación, era una advertencia. Gabriel, herido en el brazo, fingió seguir con su rutina, asistiendo a cenas y reuniones para no despertar sospechas. Mientras Alexandra lo ayudaba en la sombra, ocultando en su propio corsé los documentos que podían destruir a Steinberg. Pero algo había cambiado entre ellos en Jam. No eran espía y colaboradora, sino aliados que respiraban al mismo ritmo. En las noches, en el silencio del pequeño apartamento donde se refugiaban, ella lo curaba en silencio, y él observaba el temblor de sus manos, con un respeto nuevo. «No nací para este mundo de mentiras», dijo ella una madrugada, mientras la vela proyectaba su sombra en la pared. «Nadie nace para él», respondió Lençol. «Aprendemos a sobrevivir en él ampunteuando». Los relojes de la ciudad marcaron la medianoche. Alexandra tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. «No seré una pieza más de este juego, Gabriel. Si alguien debe poner fin a esto, seré yo, Anne». Y antes de que él pudiera detenerla, salió hacia la embajada austrohúngara, disfrazada de dama de compañía, decidida a entregar la última información falsa que provocaría la caída de Steinberg. Lo que no sabía era que el conde ya la esperaba. El salón del conde, Victor Steinberg, olía a vino caro y peligro. Cuando Alexandra fue anunciada, él sonrió con la calma del que cree haber ganado Anne Lady Harrow. Qué placer tenerla finalmente sin su escolta británica. Ella avanzó con paso firme, el vestido de seda azul, arrastrando el eco de su determinación. «Vengo a ofrecerle algo que vale más que todos sus contactos», dijo, mostrando un sobre lacrado con el sello del Imperio Británico. La lista completa de los agentes británicos en Viena en Steinberg la observó con un destello de codicia en los ojos. «¿Y qué pide a cambio? Mi libertad. Y la de mi madre». Él rió, un sonido bajo y cruel. «La libertad es una ilusión, mi querida dama. Pero acepto el juego». Mientras hablaba, deslizó una copa hacia ella. Alexandra la sostuvo sin beber. «Brindemos», dijo él, «por las mentiras que nos mantienen vivos y por las verdades que nos destruyen», replicó ella. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Gabriel irrumpió, aún con la herida en el brazo, apuntando con su pistola. Su juego terminó. Conde Steinberg retrocedió, sorprendido, pero no vencido. «Y Aumanche inglés, qué romántico. ¿De verdad cree que puede tener un imperio con una bala?» Gabriel sonrió apenas. «No con una bala». Con la verdad afuera, los carruajes del consulado esperaban. Los aliados ya habían interceptado a Pembroke. La red entera estaba a punto de derrumbarse. Pero Steinberg, en su desesperación, arrojó la copa y sacó un arma. Un disparo resonó en el salón, seguido de un grito, y cuando el humo se disipó, Alexandra, aún en pie, tenía el arma en la mano y la mirada fija en el cuerpo del conde, desplomado sobre la alfombra. El cuerpo del conde Steinberg fue hallado en la madrugada,
y el rumor se extendió por Viena como un incendio. Nadie conocía los detalles, solo que una dama inglesa había estado presente. El embajador británico intentó encubrirlo como un accidente diplomático, pero las miradas cargadas de sospecha lo traicionaban. Mientras tanto, Gabriel y Alexandra se refugiaron en una pequeña casa junto al canal, propiedad de un músico amigo del servicio. Secreto durante días, no hablaron del disparo. Él, con la herida del brazo y la del alma abiertas, la observaba en silencio. Ella, con el rostro pálido y la mirada perdida, lavaba una y otra vez las manos, intentando borrar la sangre que creía aún sentir. No tenía opción, murmuró una noche, sin mirarlo. Lo sé, respondió él, pero eso no significa que deje de doler. Entre ellos se había levantado una muralla de silencio, hecha no de desconfianza, sino de culpa compartida. Sin embargo, cuando Gabriel recibió la noticia de que Pembroke sería arrestado y la red de espionaje desmantelada, comprendió que la guerra se había evitado gracias a ella. «¿Venciste a Alexandra?», le dijo con una sonrisa triste. «No», corrigió ella, «ganamos un poco de paz, pero perdimos demasiadas verdades a través de la ventana». Las luces del Danubio titilaban como promesas que se extinguían con el amanecer. Viena, por primera vez, parecía dormida. Los días siguientes estuvieron marcados por interrogatorios, cartas selladas y rumores en los periódicos. Alexandra fue llamada al Palacio Imperial para declarar. La ciudad entera murmuraba su nombre con fascinación en la inglesa que había matado a un conde. Pero ella no acudió como una víctima, sino como una mujer transformada. Entró al salón vestida de gris perla, sin joyas ni adornos, solo con la dignidad de quien ya no debía disculpas al mundo. Los diplomáticos la recibieron con sonrisas tensas. El emperador, desde su trono, la observó con una mezcla de respeto y precaución. «Dicen que usted salvó a Europa», comentó con voz grave. «Solo salvé lo que aún merecía ser salvado», respondió ella. En un rincón, Gabriel la miraba, consciente de que ese sería su último acto juntos, como espías. Esa noche, cuando ella regresó a la residencia Harrow, encontró un sobre su tocador era el anillo de compromiso que Gabriel le había dado durante el baile de máscaras, ahora acompañado de una nota. «Por fin libre de las órdenes y las mentiras pero nunca libre de ti». Al leerla, Alexandra comprendió que el amor entre ellos no necesitaba más disfarces. La guerra había terminado, pero una batalla más íntima, más humana. Apenas comenzaba ahora de elegir, por primera vez, su propio destino. La gran recepción en el Palacio Imperial fue anunciada como una celebración de la paz recién restaurada. Pero todos sabían que era, en realidad, una reunión de lobos disfrazados de corderos. El mármol relucía, los candelabros ardían como soles suspendidos, y la música de Strauss parecía un eco lejano de aquel primer baile donde todo había comenzado. Alexandra Harrow, vestida con un traje color marfil y un manto bordado con hilos de oro, cruzó el salón con la serenidad de quien ya ha perdido el miedo. A su alrededor, los murmullos eran cuchillos disfrazados de cumplidos. «Ahí va la inglesa que mató a un conde», pero ella no los oía. En su bolso llevaba los documentos finales que probaban la traición de Sir Alfred Pembroke, sellados con la firma del embajador británico. Gabriel, apostado entre los diplomáticos, la observaba con el gesto contenido de un soldado que sabe que la batalla no ha terminado. Cuando el emperador levantó su copa para brindar por la alianza entre pueblos hermanos, Alexandra dio un paso adelante. «Majestad», dijo con voz firme, «no todos los hermanos merecen confianza». Un murmullo recorrió el salón. En ese instante, Gabriel avanzó, colocándose a su lado, y juntos entregaron los documentos al secretario. «Imperial». Las pruebas hablaban por sí solas. El conde Steinberg había sido solo una pieza, y el verdadero cerebro de la conspiración, Pembroke, estaba ya bajo arresto en Londres. Por primera vez, la corte de Viena guardó un silencio absoluto. El emperador bajó la mirada, luego se levantó lentamente. «Inglaterra nos ha mentido, pero también nos ha salvado», dijo con una mezcla de ironía y respeto. «Y ustedes dos han jugado un papel que la historia recordará». Ana Alexandra inclinó la cabeza. «Preferiría que no lo hiciera», respondió con suavidad. En los ojos de Gabriel brilló algo que no era orgullo, sino una paz largamente esperada. Cuando la multitud comenzó a dispersarse
y los músicos retomaron tímidamente el compás del último vals, Gabriel se acercó a ella. Durante un momento fueron solo dos figuras perdidas entre el ruido, como si el mundo entero se hubiese desvanecido. Supongo que ahora sí termina nuestra misión, dijo él, con una sonrisa cansada. Sí, respondió ella, pero no nuestra historia en afuera. La nieve caía silenciosa sobre los tejados de Viena, cubriendo las huellas de los últimos meses de mentiras y sacrificio. Gabriel tomó su mano, la misma que había sostenido durante aquel primer baile fingido. No tengo órdenes, ni rangos, ni patria que ofrecerte. Solo esto. Ana abrió su mano y entre sus dedos brillaba el anillo de compromiso, el mismo que había dejado sobre su tocador días atrás. Esta vez no como espía, dijo, sino como hombre en Alexandra. Lo miró largo rato, y en sus ojos se mezclaron todas las emociones que había aprendido a ocultar en rabia, deseo, ternura, alivio. ¿Acepto?, susurró, pero solo si prometes no volver a mentirme. Ni siquiera por la corona, lo juro, respondió él en la orquesta. Tocó los primeros acordes del vals final y ambos comenzaron a bailar, no para la corte ni para los imperios, sino para sí mismos. El resto del salón desapareció en un borrón dorado de luces y murmullos, y cuando la música terminó, nadie se atrevió a interrumpir el silencio que los envolvía. Viena entera, por un instante, pareció detenerse para escuchar el latido de dos corazones que, después de tantas máscaras, por fin se habían encontrado sin disfraz alguno. Los días posteriores al baile estuvieron llenos de rumores, felicitaciones oficiales y silencios incómodos. Viena, que tanto había aplaudido sus intrigas, no sabía muy bien qué hacer con dos héroes que habían sobrevivido ao propio teatro da diplomacia. Los periódicos hablaban de ellos con admiración y escándalo a la vez. La dama y el espía que detuvieron la guerra en Gabriel recibió una oferta para regresar a Londres como consejero del servicio secreto, pero la rechazó sin dudar. He pasado demasiados años sirviendo a hombres que confunden el deber con la mentira, dijo, dejando su insignia sobre la mesa del embajador. Alexandra, por su parte, fue invitada a reinstalarse en la residencia Harrow y reanudar su vida como dama de sociedad, pero cuando miró las paredes recubiertas de retratos y banderas, comprendió que ya no pertenecía a ese mundo. He pasado demasiado tiempo fingiendo ser dócil, le dijo a su madre antes de partir. Ahora quiero aprender lo que significa ser libre en Lady Eleanor. No respondió, solo le tomó la mano, sabiendo que de algún modo aquella hija suya había heredado la fuerza que ella nunca se atrevió a mostrar esa misma noche. Alexandra abandonó la ciudad. Gabriel la esperó junto al Danubio Bayou, la niebla, como si Eugeo fuese la frontera entre el pasado y todo lo que aún quedaba por vivir. ¿A dónde iremos?, preguntó Ella. ¿Donde no existan máscaras?, respondió Elan, y así partieron hacia el sur, con una maleta, una promesa y un amor que, por primera vez, no debía servir a ningún imperio. Viajaron por meses, cruzando los valles de Italia y los pueblos silenciosos de Suiza. Gabriel, por primera vez, aprendió a respirar sin órdenes. Alexandra, hablar sin miedo. Se instalaron finalmente en un pequeño pueblo cerca del lago de Como, donde nadie los conocía. Allí, entre montañas y reflejos de agua, la vida se volvió lenta, casi amable. Él trabajaba reparando relojes antiguos, disfrutando del silencio de quien no necesita más que el sonido del tiempo. Ella dedicó sus días a escribir, no cartas cifradas sino memoriaos. Su libro, publicado años más tarde bajo un seudónimo, se tituló Crónicas desde el Vals y narraba, entre metáforas y nostalgias, la historia de dos almas que habían aprendido a amar en medio. Du perigo. En las noches de invierno, cuando el viento soplaba desde el lago, se sentaban junto al fuego, recordando Viena, como si hubiese sido un sueño. ¿Te arrepientes de algo?, preguntaba él a veces. De nada, respondía ella. Cada mentira nos llevó a una verdad en una tarde, mientras paseaban por el muelle. Gabriel tomó su mano y dijo, «Ansí el mundo volviera a caer, volverías a fingir ser mi prometida». Alexandra sonrió. «No, fingiría». Esta vez lo gritarían. El sol se escondía tras los Alpes, dorando el agua como un espejo tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, el amor y la paz no parecían enemigos. Pasaron los años,
y el mundo cambió tantas veces que casi pareció olvidar a quienes lo habían salvado en silencio. Viena siguió girando al compás de nuevos valses, nuevas intrigas y nuevas guerras. Pero el nombre de Alexandra Harrow desapareció de los salones tanto como el de Gabriel Sinclair de los informes secretos. En algún rincón del archivo británico aún dormía un expediente marcado con tinta desvaída en Operación Promesa Dorada, éxito parcial, ambos agentes desaparecidos. Nadie supo que ese fracaso fue, en realidad, su victoria más pura. En el pequeño pueblo de Lago, las estaciones se sucedían con la calma que solo conoce quien ha sobrevivido a demasiadas tormentas. Alexandra envejeció sin perder la firmeza de su mirada. Gabriel, con el cabello plateado, seguía afinando relojes que siempre atrasaban, como si no quisiera que el tiempo los alcanzara. A veces, cuando el viento traía ecos lejanos de una orquesta, ella se levantaba, tomaba su mano y sin decir palabra, comenzaban a bailar sobre el suelo de madera. Ninguno hablaba de Viena. No hacía falta. Todo lo que habían sido espiaos, amantes, fugitivos, cabía en esos silencios que el amor deja cuando ya no necesita probarse. Una tarde de primavera, él colocó un pequeño anillo en su dedo, sin ceremonia, sin testigos. No necesito una corona para prometerte lo que ya cumplo, dijo. Y ella respondió con una sonrisa: Annie, yo necesito un imperio para amarte así. Entre montañas y reflejos, su historia se fue diluyendo en el rumor del lago, hasta volverse leyenda. Con los años, la gente del pueblo comenzó a contar su historia como si fuera un cuento. Decían que en noches de luna llena podía verse, sobre el muelle, la silueta de una mujer vestida de marfil, bailando sola, y que un instante después un hombre aparecía a su lado, tomándola de la mano. Nadie sabía sus nombres, pero los ancianos aseguraban que bastaba con pronunciar una promesa en voz baja para que el viento del lago respondiera con un suspiro. Así sobrevivió el recuerdo de la dama y el espía de Viena, no en los libros de historia, sino en los corazones de quienes aún creen que el amor verdadero no pertenece al poder ni al deber, sino al valor de elegir la verdad aunque duela. Porque, al final, todo lo demás, las máscaras, los imperios, los secretos, se desvanece. Solo el amor permanece. Y si esta historia te ha hecho sentir, si en algún momento viste en ellos un reflejo de tus propios silencios o de tus promesas no cumplidas, quédate con nosotros. Suscríbete para seguir descubriendo más relatos donde el destino, la pasión y el honor se entrelazan como las notas de un vals olvidado. Dale me gusta si crees que el amor verdadero no teme las sombras y comparte este video con quien aún confía en las segundas oportunidades. Comenta, ¿qué habrías hecho tú si el corazón te pidiera una verdad que el mundo no puede aceptar? Cada semana te esperamos con nuevas historias de época, narradas con el alma y con la voz de quien sabe que los sentimientos, cuando son sinceros, nunca pasan de moda. Porque aquí, en este rincón de recuerdos, los espejos no mienten, solo devuelven lo que el alma todavía ama.